Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos como cada semana a estas pláticas, a estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy con un tema que se llama las aguas de la vida. Vamos a analizar un versículo que viene en la palabra de Dios, pero antes te invito a que oremos juntos, que le pidamos al Señor que nos dé la revelación de lo que hoy tiene destinado para nosotros. Padre, hoy te queremos dar gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche, porque tú nos permites reunirnos nuevamente como cada semana, Padre, que traemos un alimento fresco que viene de ti, una palabra que viene de ti. Te pido que sea revelada en nuestras vidas, que la pongamos por obra, Señor, y que nuestra vida pueda cambiar. Te damos a ti las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El versículo que vamos a analizar el día de hoy para poder ver lo que son las aguas de la vida, lo vamos a encontrar en Ezequiel 47. Ezequiel 47. Y vamos a iniciar en el versículo 3. Ezequiel capítulo 47, versículo 3, que dice: Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, Ezequiel tiene una visión donde Dios lo hace que entre en unas aguas de un río y las aguas le llegan a los tobillos. Bueno, esto significa las personas que van, vamos a ponerlo así, las personas que son salvas, las personas que van conociendo de Jesús, las personas que por primera vez aceptaron a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador. Bueno, van entrando en el río del agua viva de Dios. Por eso dice que el agua le llegaba a los talones, a los tobillos. Son personas nuevas en la palabra, son personas que van llegando nuevos a querer aprender del conocimiento de Dios, de trabajar para Dios, de llevar el Evangelio, personas nuevas, personas que han adquirido la salvación. Recuerda que en Romanos dice que si confiesas con tu boca que Cristo es tu Señor y tu Salvador y que resucitó de los muertos, tú serás salvo. Por eso les digo que este versículo 47.3, donde a Ezequiel le dicen que el agua le llegaba a los tobillos, representa todas esas personas que han venido a Cristo por primera vez, que han dejado las cosas del mundo y se han vuelto a Cristo, y ellos han experimentado la salvación. ¿Verdad? Ezequiel capítulo 47 versículo 4. Ezequiel 47 versículo 4. Dice: Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Qué significa esto? Bueno, la primera parte dice que lo hizo pasar y le llegaba hasta las rodillas. ¿Sabes? En las rodillas significa cuando tú vas creciendo en el camino y en las cosas de Dios. ¿Sí? La rodilla significa cuando tú vas madurando. ¿Sí? Cuando viene una sanidad. Ya recibiste a Cristo en tu corazón. Ya tienes la salvación, ahora viene una sanidad. Cuando le decía a Ezequiel que el agua le llegaba a las rodillas, es porque Dios iba a empezar a trabajar en tu sanidad interior. Él iba a quitar todas las heridas que tu corazón puede traer. Él iba a quitar todas tus heridas que te han provocado familiares, amigos, gente cercana, que a lo mejor te traicionaron, te engañaron, se burlaron. Todas las heridas, Él las iba a ir empezando a quitar, pero a la vez también de que las iba empezando a quitar, vas empezándote tú a meter en todo este mundo de la palabra de Dios. Empiezas a comprender poco a poquito. Por eso Pablo decía que los niños recién nacidos pues necesitan un alimento distinto al que ya tiene años de vivo, ¿no? Ellos requieren el alimento líquido, pero los que vamos entrando y vamos entrando en el camino a las aguas de la vida de Dios, pues ya necesitamos un alimento más sólido, ¿no? Entonces aquí cuando las aguas llegan a las rodillas es eso, es la sanidad que vas a ir recibiendo conforme tú
te vas empapando más de las cosas de Dios. Y el segundo, donde dice que las aguas le llegaban hasta los lomos, ¿verdad? Que es prácticamente hasta la cintura, ¿sí? Es cuando tú ya Dios te empieza a poner a trabajar. ¿Cómo que a trabajar? Sí, es cuando tú ya empiezas a hablar del Evangelio, es cuando tú ya te empiezas a soltar en compartir a los demás de Cristo, es cuando tú ya empiezas a asistir a tu servicio, empiezas a aprender más de la palabra, te empiezas a aprender los versículos, pero los pones en práctica. Eso tiene que ser esencial. Todo lo que se te enseña, ponlo primero en práctica en tu vida y luego hacia los demás. Nunca te quedes con todo. Siempre todo, dice la palabra, todo lo que se te da por gracia tú lo tienes que dar a los demás. ¿Sí? Entonces cuando dice que el agua ya le llegaba a los lomos, es cuando tú vas creciendo espiritualmente y entonces ya te empiezas a desenvolver un poquito más en la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 47, versículo 5. Ezequiel capítulo 47, versículo 5 dice: midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía parar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí ya Ezequiel, él empezó a ver cómo primero el agua llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos y luego ya el agua lo pasaba. O sea, se tenía que meter nadando, no podía pasar de otra forma ese río más que nadando. Bueno, este versículo es cuando tú vas creciendo la palabra, pero cuando tú ya empiezas a tener una vida de adoración para con Dios. Una vida donde ya tu adoración sale del corazón, no sale de las canciones, sale del corazón. Cuando tú tienes esa relación ya con Dios, cuando tú en todo momento lo tomas en cuenta, cuando tú en todo momento vas con Él, cuando tienes esa adoración por servirlo a Él, por exaltarlo a Él, por glorificarlo a Él. Y aquí en este momento es cuando tú ya has crecido y entonces ya empiezas a hacer la obra que Él te encomendó, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sí tienes que empezar un proceso porque no puedes iniciar con el agua en los tobillos y de ahí querer ya brincar y hacer, no, todo es un proceso, pero entre más tú puedas ceder tu carácter para que Cristo trabaje en ti, más rápido vas a ir pasando estos procesos. Es como yo les digo, un niño de primaria pues no puede entrar a la preparatoria, tiene que cursar su primaria, tiene que cursar su secundaria para poder llegar a la preparatoria. Un niño recién nacido pues no puede caminar, tiene que pasar su proceso para que empiece él a fortalecer sus huesos de sus pies y que posteriormente ya pueda caminar solo. Antes necesita la ayuda de alguien que lo esté cuidando, ¿verdad? Entonces las aguas de la vida, las aguas de Dios, las aguas que salen del trono de Dios y que en Ezequiel pudimos ver que son la visión que Dios le dio, era para que él fuera y la transmitiera a su pueblo, para que su pueblo volteara sus ojos a él, dejara todo lo malo que estaba haciendo, ¿verdad? Toda la idolatría la sacara, todo lo que estaba haciendo, que estaba alejando a Dios de con ellos y que lo pudieran empezar a poner en práctica. Ezequiel capítulo 47, versículo 8. Ezequiel capítulo 47, versículo 8. Dice: y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán en el Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán la sanidad de las aguas. ¿Qué quiere decir? Cuando tú empiezas a experimentar cada punto de lo que acabamos de ver ahorita, en tu vida empieza a haber un cambio radical. Un cambio completamente radical. Ya no puede ser el mismo. Ya no puede ser el mismo que cuando conoció a Jesús por primera vez. ¿Qué quiere decir con esto?
Dios no quiere que te detengas nada más en la salvación. Dios quiere que tengas la salvación, que tengas la sanidad, que te empieces a adentrar en su mundo, en la palabra de Dios. Quiere que tu vida sea completamente una adoración para Él, que le sirvas, que vayas y hagas discípulos, que lleves el evangelio, que sanes al enfermo, que le prediques a diestra y siniestra, que vayas, que pongas las manos sobre los enfermos y sanarán, que liberes de cautiverio a las personas. Eso es lo que Dios quiere. Pero para que eso pase, tiene que ir paso a paso. Dios es un Dios de orden. No nos podemos brincar las trancas como se dice aquí en México. No, Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Por eso aquí dice que todos los que entren en esas aguas recibirán la sanidad. ¿Sí? Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo que ahora vivo en la carne lo de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú conoces a Dios, ¿sí? Pero que realmente lo conoces, que realmente lo aceptaste en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, que realmente quieres que Él sane tus heridas, que realmente te interesa conocerlo más a Él, conocer sus cosas, conocer su palabra, cuando realmente tu vida es una adoración 24/7 los 365 días del año para Él, que haces la obra de Él, que quieres que la gente lo conozca a Él, que quieres que el que sea glorificado, el que reciba los aplausos, el que sea exaltado es Él, entonces podrás decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Y luego te dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que estás viviendo ahorita, cuando estás preparándote, cuando Dios va forjando tu carácter, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Tú debes de, por fe, debes de creer que Dios te va a utilizar. Debes de creer que tienes la salvación. Debes de creer que Dios te va a sanar. Debes de creer que tu vida va a ser toda una adoración para Él. Debes de creer que Él te va a empezar a capacitar en sus caminos, en su palabra. ¿Para qué? Para que tú vayas con los demás y hagas lo mismo. Entonces, las aguas de la vida, incluso podemos ver en Apocalipsis que dice que estas aguas vienen del mismo trono de Dios. Entonces, hoy yo te invito a que vayas a Ezequiel 47, lo vuelvas a leer, le pidas la revelación a Dios que te dé de este versículo, de este capítulo completo, pero sobre todo, métete en el río de las aguas de Dios. ¿Para qué? Para que tú, primero como decía, tengas una vida limpia, intachable. Tu testimonio va a ser de mucha influencia para muchas personas. Pero aparte, para que Dios trabaje en tu carácter, para que veas estos pasos que acabamos de ver ahorita, y que como Ezequiel le dijo al pueblo, volteen sus ojos a Dios mientras que se pueda hallar. Y es lo mismo el día de hoy. Voltea tus ojos a Dios mientras se pueda hallar. Porque la misma palabra dice que va a llegar un momento donde ya no se va a hallar a Dios. Entonces, métete al río de la vida, sumérgete en las aguas del Espíritu y sal, crece, prepárate y lleva el Evangelio y haz todas las obras que Cristo hizo aquí en la tierra. Porque Él dijo, y cosas mayores harán ustedes que las que yo hice aquí en la tierra. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, espero que esta cápsula sea de gran bendición para sus vidas, que lo podamos poner en práctica, que tú puedas ver esos cambios, que tú puedas ver cómo Dios empieza a trabajar contigo y nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios los bendiga, los guarde,
haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les dé paz y nos sumerja juntos en el río, en sus aguas de vida. Bendiciones, abrazos.